En primer lugar, un cordial saludo a la abogada Isquel Palermo, facilitadora de la Unidad Curricular Derecho Civil. Somos estudiantes del primer semestre de Derecho en la Universidad Nororiental Privada Gran Mariscal de Ayacucho, Núcleo del Tigre. Y en esta oportunidad, el equipo está conformado por José Gabriel Heredia, Rolfi Hernández, Michelle Fajardo, Carlos Guanerge Moreno y quien les habla, Sergio Hernández León. Iniciamos este conversatorio hablando sobre actos que deben inscribirse en el registro civil. La Ley Orgánica de Registro Civil amplió los actos y hechos jurídicos que deben inscribirse en esta instancia, es decir, el registro civil, pudiendo destacarse, entre otros, el nacimiento, reconocimientos, matrimonios, uniones estables de hecho, defunciones, todos los cuales deben constar en actas que tendrán unas características generales, que en concordancia con el artículo 81 de la Ley de Registro Civil, entre estas características deben presentar número de acta, identificación del funcionario o funcionaria que las autoriza, entre esto debe contener el nombre, apellido, número de cédula, día, mes y año en que se levanta el acta, hora, día, mes del año en que acaeció o se celebró el hecho que se está registrando, el lugar donde se está desarrollando esa situación, así como circunstancias correspondientes a las clases de cada acto, nombre y apellido, número de cédula, nacionalidad, edad, profesión y residencia de las personas que figuren en el acta, cualquier que sea el carácter, determinación y enunciación de los recaudos presentados, características específicas, circunstancias especiales de cada acto, impresiones dactilares, firmas de quienes intervengan en los actos y hechos susceptibles de registro. Si no saben o no pueden escribir, lo harán dos firmantes a ruego, dejando constancia de esta situación. Identificación del indígena, pueblo o comunidad a la que pertenece y de las personas que figuran en el acto. Cabe destacar que las actas contextivas de los actos ya enunciados, además de llevar las características generales señaladas, deben incluir unas características o elementos muy particulares en cada acto. De igual manera, es importante resaltar que para dar la certeza y veracidad a los actos, los funcionarios encargados de elaborar estas actas correspondientes tienen la obligación de velar porque éstas reúnan las características generales y particulares que les son firmantes a ruego, dejando constancia de esta situación. Identificación del indígena, pueblo o comunidad a la que pertenece y de las personas que figuran en el acto. Cabe destacar que las actas contextivas de los actos ya enunciados, además de llevar las características generales señaladas, deben incluir unas características o elementos muy particulares en cada acto. De igual manera, es importante resaltar que para dar la certeza y veracidad a los actos, los funcionarios encargados de elaborar estas actas correspondientes tienen la obligación de velar porque éstas reúnan las características generales y particulares que les son propias. Sin embargo, y de manera particular nos ubicamos en el tema objeto de evaluación y que llama nuestra atención en esta oportunidad. Pueden existir situaciones en las cuales algunas de las características generales o particulares de las actas se omitan, sean erróneas o equivocadas. Casos en los cuales el particular o su representante tendrá la posibilidad de solicitar una rectificación de acta, como procedimiento excepcional de corrección y modificación de esta. En estos casos, el procedimiento de rectificación de actas variará dependiendo si se trata de omisiones, errores o equivocaciones que afecten o no el fondo del acta. Es decir, en algunos casos se hará en sede administrativa, subsanadas pues por el órgano competente en materia de registro civil, como procedimiento excepcional que pueda realizarse en la administración de virtud de la potestad de autotutela. Y en otros casos será en sede jurídica, en sede judicial, correspondiendo en este caso a un tribunal decidir sobre la solicitud de subsanación de esta acta. Este caso de rectificación de acta no es nada más en Venezuela. Hay procedimientos de rectificación de actas en todo el mundo. En América Latina
observamos la rectificación de actas puede efectuarse en algunos países en sede administrativa o en sede judicial. Colombia, Chile, Panamá. Este procedimiento es realizado en sede administrativa, con la particularidad que en el caso de Panamá, a la rectificación de actas se le conoce con el nombre de anotaciones. En Argentina, las rectificaciones de actas solo son posibles en sede judicial, es decir, solo podrán subsanarse los errores y omisiones que contengan un acta por el tribunal. En parte de Europa, países como Francia, el procedimiento de rectificación de actas es posible tanto en sede administrativa como en sede judicial, es decir, cuando se requieran de rectificaciones de fondo, porque éstas reúnan las características generales y particulares que les son propias. Sin embargo, y de manera particular nos ubicamos en el tema objeto de evaluación y que llama nuestra atención en esta oportunidad. Pueden existir situaciones en las cuales algunas de las características generales o particulares de las actas se omitan, sean erróneas o equivocadas. Casos en los cuales el particular o su representante tendrá la posibilidad de solicitar una rectificación de acta como procedimiento excepcional de corrección y modificación de esta. En estos casos, el procedimiento de rectificación de actas variará dependiendo si se trata de omisiones, errores o equivocaciones que afecten o no el fondo del acta. Es decir, en algunos casos se hará en sede administrativa, subsanadas pues por el órgano competente en materia de registro civil, como procedimiento excepcional, que pueda realizarse en la administración de virtud de la potestad de autotutela. Y en otros casos será en sede jurídica, en sede judicial, correspondiendo en este caso a un tribunal decidir sobre la solicitud de subsanación de esta acta. Este caso de rectificación de acta no es nada más en Venezuela. Hay procedimientos de rectificación de actas en todo el mundo. En América Latina, observamos la rectificación de actas puede efectuarse en algunos países en sede administrativa o en sede judicial. Colombia, Chile, Panamá. Este procedimiento es realizado en sede administrativa, con la particularidad que en el caso de Panamá, a la rectificación de actas se le conoce con el nombre de anotaciones. En Argentina, las rectificaciones de actas solo son posibles en sede judicial, es decir, solo podrán subsanarse los errores y omisiones que contengan un acta por el tribunal. En parte de Europa, países como Francia, el procedimiento de rectificación de actas es posible tanto en sede administrativa como en sede judicial, es decir, cuando se requieran de rectificaciones de fondo, estas deben ser ordenadas por el presidente del tribunal previa solicitud de rectificación presentada por cualquier persona interesada o incluso por el procurador de la República. Y en algunos casos de errores meramente materiales, el fiscal territorial competente puede proceder a la rectificación vía administrativa. A continuación, mis compañeros, de una manera sucinta, estarán analizando este procedimiento en nuestro país, además de conversar sobre las sedes jurídicas y el derecho internacional privado. Buenos días para todos, mi nombre es José Gabriel Heredia, pertenezco a la sección 5D2, mi punto tema de la exposición es el procedimiento de rectificación de las actas en Venezuela. En Venezuela la ley orgánica del registro civil señala que las actas podrían ser rectificadas en la sede administrativa o una sede judicial. En la sede administrativa se procederá a la rectificación de las actas cuando haya omisiones de las características generales y específicas de las actas, errores materiales comprobables que no afecten el fondo de las actas, como transcripciones de la escritura, letras, signos, fecha, lugar. Los errores materiales pueden ser la fecha de nacimiento de uno de los presentantes o cuando no haya coincidencia en el número del acta con el duplicado de las mismas. No podrá considerarse un error material cuando algunos de los datos contenidos en el documento presentado para la inscripción de un acto tenga errores, pues el registrador civil está en el deber de copiar de manera fiel y exacta
la información que se le está siendo aportada. En sede judicial es distinto el caso. Cuando existen errores, el interesado deberá acudir ante un tribunal o sede judicial para que se le pueda realizar la rectificación de las actas. Ejemplo, la madre de un niño que se presenta, que funge como testigo, la solicitud acarrea una modificación del nombre completo de los progenitores en la inscripción del nacimiento. Pues esto afectaría el vínculo entre el presentado y sus progenitores. Muchas gracias. Soy Rolfi Hernández y compartiré con ustedes lo relacionado a la rectificación de actas en caso de niños, niñas y adolescentes. Debemos destacar que en el caso de rectificaciones de acta del registro civil que se refieren a niños, niñas y adolescentes, solo podrán ser decididas por los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes de acuerdo a lo consagrado en el artículo 156 de la Ley Orgánica del Registro Civil. Como bien es sabido, en el año 1999 se dictó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagró el derecho a la identidad de las personas, el nombre y la inscripción obligatoria en el registro civil, de cara al ejercicio de los derechos civiles de los ciudadanos en condiciones de igualdad, sin discriminación y en reconocimiento a la progresividad de los derechos humanos. Con la Constitución de 1999 se sentó de forma definitiva las bases para que el registro civil se transformara en Venezuela, encomendándose en el texto constitucional al Poder Electoral a través del numeral 7 del artículo 293 de la competencia de mantener, organizar, dirigir y supervisar el registro civil y electoral. En el año 2009, en cumplimiento de la disposición transitoria final primera de la Ley del Poder Electoral, fue publicada en la Gaceta Oficial Venezolana la Ley Orgánica de Registro Civil, que tiene como finalidad, entre otras, el asegurar los derechos humanos a la identidad biológica y a la identificación de todas las personas, y garantizar el derecho constitucional de las personas a ser inscritas en el registro civil. Hola, buenos días. Mi nombre es Michelle Fernández. Mi punto de defender son las sedes jurídicas de las personas naturales. La relación en que el hombre se encuentra en un lugar se manifiesta de distintas maneras. La persona puede establecerse o estar en un lugar más o menos estable, o puede establecerse en un lugar transitoriamente. Esta a su vez se puede causar por la esencia o la permanencia por la suma de negocios e intereses que ligan el lugar, el cual determina la duración del mismo. Estas a su vez se pueden dividir en clases de sedes, como la habitación, la residencia y el domicilio. ¿Pero qué se determina por la habitación? Es la sede en la que comparte el hombre en relación más término y que en consecuencia menos estable da a la persona que se toma como un lugar en la que la ley considera por los fines de su localización. Es el lugar en que una persona no reside de modo estable, habita habitualmente y ocasionalmente como un hecho esencial transitorio. ¿Pero qué se tiene o cómo se toma en cuenta la residencia? Es aquella o es la estabilidad que falta en la habitación y es la que constituye la esencia en la residencia. Es el lugar donde habitualmente se encuentra o vive la persona. Por ello, también se denomina el domicilio. El domicilio de una persona se halla en un lugar donde tiene el asiento principal a sus negocios e intereses. Se entiende como el centro de los intereses económicos o profesionales de una persona. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Carlos Moreno y yo le vengo a hablar sobre los derechos internacionales privados en Venezuela. Esto significa un paso decisivo en la evolución del derecho internacional privado en Venezuela. La existencia de una ley acorde con las necesidades reales del país servirá de estímulo a los jueces y además interesados
en la materia para resolver en forma idónea los múltiples casos con elementos extraños que se presentan con mayor frecuencia en la comunidad internacional de nuestro país. Venezuela ha participado en una elaboración de los tratados internacionales sobre la materia de los acuerdos bolivianos en 1911 y posteriormente el Tratado del Derecho Internacional privado conocido como Código Bustamante, aprobado en la Sexta Conferencia Panamericana celebrado en La Habana, Cuba en 1928. Muchas gracias.